Pero, bueno, es una fantasía, sí, realmente, normalmente las cosas suelen ser bastante más crudas y más duras en situaciones de estas, ¿no? Pero no penséis que también tiene su pozo de realidad, por lo menos. Que hubiera hecho lo que ha hecho el hombre, una mujer. ¿Cómo la juzgaríamos? Siempre peor. Siempre peor. Siempre vamos un poco a la ironía. Lo que nos nunca es que nunca lo vemos como el hombre. Y lo veremos. A ver, vamos a hablar, porque yo estáis diciendo cosas interesantes. ¿Qué estáis diciendo por ahí? Que lo de la mujer no lo vemos nunca como las cosas que hace el hombre. Pero las propias mujeres, ¿tú piensas que no lo veis tampoco igual? Bueno, que las propias mujeres critican más que los hombres. Las propias mujeres, a las mujeres. Eso, la propia mujer aceptaría peor que una mujer tuviera una vida sexual mucho más... Critica más que el hombre, la propia mujer. Yo sé que no, o sea, mi visión del protagonista, vamos, es negativa a tope, ¿no? Su forma de comportarse yo no lo justifico. El tema, Luis, que es una película que está funcionando muy fuerte y está siendo un poco como la proclama de las películas hechas sobre la mujer, de las películas feministas, de la defensa de los derechos de la mujer, etcétera, etcétera. Es decir, en Estados Unidos se está utilizando mucho en la publicidad que es una película que defiende los derechos de la mujer, que por fin se hace la película que defiende esa posibilidad de la mujer a ser libre y a vivir su vida, en este caso pues una vida de aventuras con una compañera y tal y cual, ¿no? Entonces yo no sé si estáis de acuerdo con todo esto, si pensáis que realmente es una película con muy por defensa de la mujer. Yo voy a contaros muy brevemente cómo la veo yo, que no la veo así.